Soy el psicólogo Alejandro Santos, soy psicoterapeuta especializado en la atención a niños, adolescentes y adultos con formación en evaluación psicológica, sobre todo en el ámbito forense, y he tomado un diplomado en psicopatología. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos presentamos, somos los entrevistadores y venimos también de parte de la revista esta. Soy Jessie, psicóloga Jessie. Y el psicólogo Daniel. Y bueno, hoy vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que pues, ya conoce un poco el tema, pero igual lo vamos a mencionar, que es el Alzheimer. Y bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta que es, ¿qué opinión tiene acerca de las enfermedades crónico-degenerativas dentro de su área? Okay. Pues bueno, las enfermedades crónico-degenerativas considero que son condiciones bastante delicadas en un contexto no solo individual para la persona, para el paciente, ¿no? Sino para todo lo que alrededor de él está, ¿no? Su familia, sus amigos, los profesionales que lo atienden. Y desafortunadamente considero que no todas las personas cuentan con los medios para requerir la atención necesaria y suficiente para poder hacerle frente a estas condiciones, por lo que la salud de los pacientes se ve comprometida rápidamente. Claro, imagino que debe ser bastante complicado, ¿no? Y creo que eso podría pasar a lo siguiente, ¿no? Que es, ¿cuál sería entonces el impacto emocional que puede tener el diagnóstico de Alzheimer, ¿no? O sea, tanto para la persona afectada como para el familiar. Pues en el Alzheimer siento que es como voy a perder, ¿no? A la persona que está conmigo, ¿no? Y no necesariamente por muerte, ¿no? Que es lo más fuerte, sino la parte de ya no, ¿cuándo va a dejar de saber quién soy? ¿No? O entonces que se le olvidara dónde están sus cosas, es por una condición y no por olvidadizo, ¿no? Entonces como que eso puede ser un poquito fuerte porque es como, ¿y qué va a pasar después? ¿No? A veces pasa en las familias, ¿no? Que es como, bueno, ¿y sus papeles? ¿Sus propiedades? ¿El dinero? Como que empezar a pensar quién se va a hacer cargo de ello, y eso también puede generar conflictos familiares, conflictos de la misma persona, que el paciente, ¿no? La paciente ya no se sienta capaz de hacerse cargo de su vida, que sus familiares no le permitan hacerse cargo de sí mismo, de sí misma, ¿no? O sea, creo que sí puede generar bastante caos dentro de las familias, sobre todo. Y bueno, mencionaba un punto importante, como que está este impacto de cambio de roles dentro del sistema. Y bueno, mi pregunta va relacionada un poco a cómo usted cree que lo percibiría, por ejemplo, la persona que ya se le diagnosticó el Alzheimer, o en este caso el paciente. ¿Cómo percibir el cambio de roles? Ajá. Pues siento que como algo negativo, ¿no? Y en Alzheimer hay muchas condiciones, ¿no? Que empiezan a prohibirle a la persona, y no, ya no puedes hacer esto, ¿no? Y no, ya no puedes ver esto, ya no puedes, bla, bla, ya no, ya no, ya no, ya no. Eso va generando mucha frustración en el paciente, ¿no? Y en lugar de ayudarle a mejorar, a encontrarle como el sentido a la vida, de pues todavía estás vivo, se puede hacer algo, es como, no, pues es que ya no puedo hacer nada, entonces ya para qué sigo aquí, ¿no? Creo que es muy importante que viven las personas cuando reciben diagnóstico, y pues es una condición que principalmente se presenta en personas mayores. Podría decirse que de cierto modo dejan de ver a la persona y empiezan a ver más como a un enfermo, ¿no? Y ni siquiera creo que al enfermo, sino al diagnóstico. Okay. Como si el Alzheimer se materializara, como si se volviera un personaje. Y ya no es Pedro, ¿no? Ya es el Alzheimer andante, casi casi, ¿no? Y creo que eso pasa, repito, no solo en esa condición, sino en muchas otras, ¿no? Sí, es lo que sucede. Okay. Y bueno, imagino que esto también genera un miedo, cierta ansiedad de las personas, ¿no? ¿Cómo podría hacerse de cierto modo como para abordar y hacer que estas personas puedan acompañar el diagnóstico del Alzheimer? Pues considero primero psicoeducar en qué es el Alzheimer, qué consecuencias puede tener, en qué tiempo esas consecuencias se pueden presentar, ¿no? ¿Qué atención puede haber? Porque pues muchas veces la atención médica pues se reduce, ¿no? Diagnostico, doy tratamiento y ahí se arreglan celos, ¿no? Y aquí los veo en un mes, ¿no?
dependiendo cuándo sean las citas. Desde mi labor como psicólogo, pues es mucho explicar a las personas de qué se trata ese diagnóstico, ¿no? ¿Por qué son esos cuidados? Recuerdo un paciente que estaba en una situación de demencia, ¿no? Que entonces empezaba de repente a alterarse su percepción. Ajá, también tenía, aparte del tema de demencia, tenía problemas de oído, entonces que quedaban como lagunas en lo que percibía y lo llenaba con información bastante errónea. Ajá, entonces de repente la familia, los hijos se enganchaban con esas percepciones erróneas y se explotaba todo, ¿no? Entonces ahí mi labor era como, a ver, espérense, a mí me suena que sucede esto, ¿no? Como reinterpretar la percepción errónea y ver realmente qué había sucedido, explicarles que es parte de los síntomas. Sé que podría decirse que, bueno, como lo explica, este duelo suena como una batalla, ¿no? Muchas veces, en vez de que, bueno, no sé si entendí, pero a lo que voy es que suena como un duelo en el que hay batallas constantes, pero casi ni siquiera se vive como en duelo, o sea, se vive como conflictos, como decía de la persona que le tocó con un paciente con demencia. Sí. Pues más que batallas son ajustes, ¿no? Constantes, y como es algo degenerativo, pues cuando creemos que ya nos adaptamos, a lo mejor y viene un declive nuevo, ¿no? Y entonces otra vez como me ajusto otra vez, ¿no? O a lo mejor vemos que está mejorando, pero la misma enfermedad empieza a ganar, los síntomas empiezan a acrecentar, ¿no? Sí, entonces por eso es como que se siente como que, espérense, ¿cuándo viene la calma, no? Y bueno, pues principalmente es eso. ¿Qué consejo podrían darle a los cuidadores sobre cómo lidiar los momentos de agitación o confusión que a veces experimentan las personas con Alzheimer? Primero, cuidarse, ¿no? Generalmente las personas que se vuelven cuidadores de alguien con alguna condición dejan de cuidarse. Dicen, ay no, es que es mi papá, yo doy todo por mi papá. Y es como, pues sí, pero si tú no estás sano, ¿cómo vas a cuidar a tu papá? ¿No? O sea, cuidar su alimentación, cuidar su descanso. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo a lo mejor cuando la persona necesita estar hospitalizada, ¿no? Porque no son las condiciones adecuadas para estar descansando. Y ahí se une con otro, ¿no? También como abrirse a recibir la ayuda que otras personas puedan prestar, ¿no? Creo que en esas situaciones, así sea una hora de apoyo de puedo cuidar al abuelito o al vecino, ¿no? Creo que son situaciones que pueden ser muy beneficiosas para las personas a cargo. De repente, pues en el duelo justamente se vuelve como controladora la cosa, de yo solo sé cuidarlo, conmigo va a estar bien, o yo quiero dar todo para que esté con vida y con salud. Y pues se ciegan las personas y no dejan que nadie más se entregue. Pues a brindarles apoyo, ya no tanto al paciente, sino a ellos como cuidadores. No se podría decirse que casi pierden su percepción de la realidad de ellos mismos, a solo volverse, soy un cuidador más dentro de este hogar. Y por ejemplo, lo mencionaba, ¿no? Como que se empiezan a descuidar, pero también qué pasa con aquellos, por ejemplo, hermanos, que también o otros externos de la familia que también pueden ayudar con este familiar. O sea, como que muchas veces suena que hasta le dejan la carga solo a uno. También puede pasar, ¿no? Claro, como es que el duelo es tan complejo que a veces puede pasar, ¿no? Que o vuelve a las personas muy controladoras o choquea, ¿no? Es como de, ¿qué es esto, no? Yo no puedo, y huyen las personas, ¿no? Entra como el orgullo, entra el control, pero no en cuidar a la persona, sino en control, cuidar sus bienes, sus intereses, ¿no? O sea, creo que todo va desde un duelo no tan consciente, ¿no? Que todas las personas tienen presentaciones distintas, manifestaciones distintas, y pues unas más funcionales que otras, ¿no? Esto de desconectarse de la realidad, sí, como un tema de despersonalización, ¿no? Porque incluso pasa, ¿no? Ya cuando en otras, bueno, sí, la escena puede pasar y en otras también, ¿no? Cuando ya no está la persona o el paciente, es como que voltean y es como, ajá, ¿y ahora qué hago? Dejé mi trabajo, mi familia, mis hijos, a mis amigos, todo. ¿Cómo recupero mi vida?
bueno, qué desafíos o beneficios pueden surgir al incluir a una persona con Alzheimer en actividades o decisiones familiares? Porque, bueno, por ejemplo, en este caso mencionaba, ¿no? De cierto modo hay como que ciertas consecuencias en torno a la exclusión, como si se excluyera a la persona y ahora ya no importa, vamos a hacer todas estas decisiones. Creo que como en toda condición se les puede hacer parte, solo teniendo conciencia de hasta dónde quizá puede ser útil, puede ser beneficioso, ¿no? Si es una situación que genere estrés, pues creo que siendo una condición crónico-degenerativa no es lo mejor que podamos darle a la persona, ¿no? Como de, pues si el estrés sabemos que genera tantos daños orgánicos, pues no podemos mantenerla en estrés, ¿no? Como que ver que los hijos se andan peleando, que no, es que yo ya cuidé a mi papá 3 días y tú nunca lo has cuidado, ¿no? O sea, cosas que pasan, porque esos son los problemas reales, ¿no? Que tú estás pensando en el testamento, ya quieres que se muera, ¿no? Y si metemos a la persona en esa situación, pues no le vamos a ayudar a que salga de lo mejor el duelo que está pasando, la frustración, ¿no? Entonces creo que, pues a ver dónde, ¿no? Son fiestas, son cumpleaños, el mismo cumpleaños de la persona, pues adelante, ¿no? Porque pueden ser momentos más, o buscar momentos más gratos, de disfrute, para compartir, ¿no? Que estresantes. Usted como entonces, cuando mencionaba esta parte del estrés en el cuidador, ¿sí? Y que bueno, pareciera que muchas veces ellos pues llegan a este punto de que yo lo cuidé 3 días y no te acerques, no sabes de lo que estás viviendo. Lo que acaba de decir, solo fueron 3 días. ¿Qué puede decir del estrés del cuidador? Creo que se genera mucho porque en esas situaciones, en lugar de que se una el sistema familiar, cada uno está como desde su trinchera, ¿no? En lugar de que se sienten como, mira, yo puedo apoyar con esto, yo no puedo venir a cuidarlo, pero mando para el medicamento, y yo no puedo venir a cuidarlo, pero tengo carro, paso por él y lo llevamos al médico cuando le toque, ¿no? Yo no puedo, pero están mis hijos, no lo sé. En lugar de que las familias se sienten en conjunto a platicar y organizarse en esas situaciones, es que cada uno elabora un plan en su cabecita. O de repente que se empiezan a formar las alianzas, como de los hermanos que se llevan mejor, ¿no? Y entonces también esta parte hace que pues, se genere estrés. También de repente, hablando como que pensando que son los padres, ¿no? O el padre, la madre, ¿no? También dependiendo del estilo de crianza que tuvieron, si eran padres más permisivos o que reconocían la libertad de sus hijos, o padres que aún teniendo hijos adultos son muy opresores, castigadores. Pues creo que también eso de eso va a depender mucho, ¿no? El estrés que el cuidador vive. Bueno, agregando también, hay veces que en las familias, ¿no? Aún en nuestros días se cree que cierto hijo o hija es el que le corresponde, ¿no? Y de repente es como, no, pues yo porque voy a entrar a cuidarlo, ¿no? Mis papás dijeron que tú porque tú eres el chico, o porque eres el mayor, o porque te va a quedar la casa, o porque aquí vives, ¿no? O sea, también esas son cosas que es como, bueno, ya dijeron mis papás, ¿no? Como no quiero, o ya me cansé, pero dijeron que así debe ser. O sea, creo que es un tema de comunicación familiar. Sí. Me gustaría ahorita tomar así que 2 extremos. ¿Qué piensas de la parte de las personas que solamente se basan de la parte farmacológica, la pura farmacología, y de los que están completamente en contra? Okay. Pues creo que, bueno, como en todo, ¿no? O sea, los polos jamás van a ser sanos en nada, ¿no? Ni lo que parezca más sano, ni lo que parezca menos sano, ¿no? Sabemos que pues sí, se requieren tratamientos farmacológicos, para eso están, se han estudiado, pero pues también no reconozco que hay personas que de repente es como de, ay no, eso nada más lo va a enfermar, o eso nada más lo va a matar, eso ni sirve, tal fulanito murió de que le dieron ese medicamento, ¿no? Y entonces como, no, llévalo a rezar, seguramente le hicieron brujería, ¿no? O no, esas gotitas, ¿no? Digo, nunca está mal
Si es algo natural, bueno, a lo mejor no tiene tantos efectos secundarios, ¿no? O las creencias, pero pues también nunca quitar de lado la parte pues, científica, estudiada, que pues sí es muy necesaria, ¿no? Y a lo mejor no solo en la parte farmacológica, ¿no? También como en la parte de la psicoterapia y todas las especialidades involucradas, que pues somos ciencias, ¿no? No dejar de un lado eso, pero pues en nuestra sociedad mexicana todavía cuesta un poquito, ¿no? Nos vamos más por... que creo que también es parte del shock, del duelo, ¿no? Como la negación. Resistir a veces los tratamientos es querer negar la condición que se está presentando. Y decir, no, con una limpia queda. Porque es más digerible pensar que es un embrujo, que es un trabajo de hechicería, que una condición degenerativa que puede acabar con incluso la vida de la persona gradualmente. Ahorita que comentaste de esto y demás, así que me gustaría saber también qué consecuencias podría tener en la persona con Alzheimer el hecho de, así que de cierta muestra de deshumanización, ¿no? Que llega a recibir, que ahora viene el diagnóstico y ya no ven a la persona, al humano. Pues se puede llegar a deprimir la persona. Como les decía, ¿no? La mayoría van a ser adultos mayores. Entonces, a veces se van guardando y se van callando todo eso, ¿no? Esa frustración, ese dolor, ese vacío, ¿no? Como de, pues, si están aquí mis hijos cuidándome, pero nadie me dice, ¿qué se te antoja de comer? Sino, oye, te molesta esa almohada, te la cambio. ¿No? Sino los hijos más como de, no, esta almohada es la que le va a hacer mejor, ¿no? Y ya le compré el mejor medicamento, que a lo mejor le está generando gastritis, no sé, alguna otra condición secundaria, ¿no? Entonces creo que sí puede generar bastante, sobre todo un estado casi depresivo a la persona que pues en lugar de ayudarla a salir, pues solo la va a ir terminando más fácil o incluso le va a decir, pues ya mejor que se acabe esto, ¿no? O sentirse en parte el problema, la causa de las discordias familiares. Creo que es la principal consecuencia que puede haber por ese trato. Y bueno, hablando un poquito más respecto a esa parte, así que, ¿qué opina de la parte de la cultura del autodiagnóstico, ¿no? Porque también está esta parte de que ni siquiera ha sido diagnosticada la persona y solo porque quizás, no sé, estaba tan estresado que el día de hoy olvidó, no sé, que las llaves y ahora ya le están diciendo, no, se me hace que ya tienes Alzheimer, no te estás volviendo loco. Exacto. Sí lo he visto, ¿no? Con personas mayores que de repente, no sé, empiezan a olvidar cosas o, no sé, empiezan a perder un sentido, ¿no? Por ejemplo, el oído. Es como, ya no oye bien, hay que llevarlo con un especialista, ya está muy mal. Es como, no, pues todos con el paso del tiempo vamos a ir perdiendo cierta sensibilidad, cierta funcionalidad de nuestros sentidos, de nuestros órganos, que hay un límite normal, ¿no? Pero si, por ejemplo, la persona de repente se sale de la casa porque dice, eso es un caso real, ¿no? Dice que va a ir a ver a su mamá y su mamá ya falleció, es como, eso no es normal, ¿no? Se estaba bañando de repente y empezó a gritar que no sabía dónde estaba, que la teníamos secuestrada, ¿no? O se puso agresiva de repente, no nos reconocía. La saludé y dijo, ¿y tú quién eres? ¿No? Y cada vez hace, esos sí son indicadores de que está sucediendo algo que tenemos que checar, ¿no? A lo mejor no se nota en eso, pero está perdiendo funcionalidad, ¿no? En sus movimientos, en su motricidad. Es como algo puede que esté pasando y ahí eso sí es un indicio, pero que se nos olviden de repente las cosas. Pues no que anden más cansaditas las personas mayores, pues también es parte de su proceso, ¿no? Pero ya vivieron tantos años, ya sostuvieron tantas cosas, que claro que tienen derecho a sentirse cansados. Y en esta parte también, así que, en la parte psicoterapéutica, así que, ¿qué enfoque sería como que más efectivo? ¿O desde qué modo la psicoterapia podría apoyar? Pues en enfoque creo que todos pueden brindar algo adecuado. Mi forma de trabajarlo sí es más desde la parte sistémica, pero también desde la parte pues gestal, ¿no? Que son las dos que rigen mi práctica, ¿no? En la parte de la conciencia, del duelo, de cómo procesarlo,
de la conciencia del control, del shock, de la huida, de la retirada, de lo que fuera que hay, ¿no? Y pues trabajar mucho la comunicación, generar estrategias que permitan en la familia o en todas las personas involucradas una buena interacción, una buena intervención para el bienestar de la persona, ¿no? Recordarles esto de sigue siendo la misma persona, ahí está, siente aún, piensa aún, y pues reconocer la humanidad de cada una de las personas. Algo que siempre insisto mucho es cuídate, por favor, cómo estás comiendo, cómo estás durmiendo, te bañas, qué pasó con tu trabajo, tus hijos, no sé, lo que haya en su esfera del cuidador. Siempre sí lo insisto mucho, ¿no? A veces incluso es como, es que no me da tiempo, yo tengo diabetes, ¿no? Ni he ido por mi insulina porque estoy cuidando mi peso, no. Casi que tu tarea es ir esta semana por tu insulina, e ir a checarte, medirte todos los días la glucosa, como cuidar tu comida, ¿no? En un dado caso les digo, por ejemplo, diabetes, ¿no? U otras condiciones, ¿no? Como es que justo me estaban checando la tiroides y hay posibilidad de que tenga alguna condición, pero pues se puso mal y entonces pues no, ya no sé, no. Pide a alguien apoyo para que te sustituya y tú puedas ir a atenderte. Entonces, es la forma, o sea, atiendo esos puntos, ¿no? Tanto individual como familiar, como social. Ver también, ¿no? Como es que mis hermanos me apoyan. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu círculo de apoyo? Ah, pues tengo una amiga acá, que es mi vecino de toda la vida, los hermanos de mi papá, de mi mamá. Pues vale, quien se pueda y quien sepamos que son personas responsables, respetuosas, humanas, pues adelante, ¿no? Creo que también algo que sucede mucho es que creer que solo la familia es la que debe apoyar en esas situaciones. Cuando puede haber muchas personas que aprecian a las personas y que de corazón aquí estoy, ¿no? O no sé qué se hace, pero pues aquí ando, a ver, díganme en qué ayudo, empecé a estorbar, pero aquí estoy. Pero que se vea el apoyo, yo he hecho porras desde la ventana, ¿no? Y por ejemplo, quizás ya me estoy yendo un poco más allá, pero ¿qué pasa entonces en la fase cuando, bueno, entiendo que en el Alzheimer estas personas tienen un promedio de vida de 4 años desde que se diagnostica la enfermedad? ¿Cómo enfrentar el que pues este familiar puede morirse el día de mañana o hasta el otro año? He visto que es bastante complejo, ¿no? Porque no es nada más como le dio una pulmonía y de repente ya se fue, ¿no? Le dio un paro cardíaco, ¿no? Esta es una cuestión de que van perdiendo funcionalidad en todo su cuerpo, hasta llegar incluso a perder el habla, perder el deseo de comer, ¿no? Y de repente la persona está ahí inmóvil, pero con vida, ¿no? Y eso es bastante frustrante para las familias, ¿no? Y ver como de, ya no come, ya no habla, ya no entiende lo que se le dice. Tanto avanzando la condición que ya no hay nada, ¿no? Y eso puede ser bastante doloroso, ¿no? Y ahí empieza pues lo que se conoce como el duelo anticipado, ¿no? La parte de, pues yo estoy sufriendo como si no estuviera, pero aquí lo estoy o la estoy viendo. Entonces creo que es un proceso bastante duro en esa condición, porque no sabemos, ¿no? Puede ser de 4 años, pero pues puede tardar más, ¿no? O puede empezar todo este proceso y durar meses sin que la persona ya pueda estar en condiciones dignas de vida. Y que incluso médicamente pues ya no hay algo que hacer. Y sí puede ser bastante pues, doloroso, frustrante, confrontativo. Y pues lo que sucede en las familias es pues, esperar mejor el momento y casi que decidan mejor que la persona ya fallezca. Tanto por la persona como por ellos. Y creo que es totalmente entendible. Claro, pues es bastante duro como mencionan, ¿no? Pues hay que casi, pues sí ver un cuerpo andante y ya no está, quizás la esencia que antes lo hacía ese ser querido, debe ser como que bastante dura esa ausencia. Claro, y hay que, a veces hay que acompañar también en ese sentido, ¿no? Porque puede haber las personas que digan, no, es que mejor ya que fallezca, ¿no? Y por los duelos, puede haber como, no es que tú ya no quieres, ya te rendiste, ¿no? Y pues entonces ahí nos toca como psicólogos entrar y explicar
qué está pasando, que es natural que unos quieran, que otros no, que se aferran. Porque pues bueno, cuando amamos a alguien también la esperanza está, y aunque por fuera se diga, no, pues mejor que ya fallezca, por dentro es como, no, por favor, déjenme otro ratito y que se pare a correr. ¿No? O sea, creo que es parte natural de, pues, de los procesos de duelo que viven las personas. Pues, es bastante complejo, ¿no? Y ahorita decir es sencillo, pero ya cuando se vive es bastante, pues sí, complejo, doloroso, frustrante, muchas cosas pasan. Bueno, y ahora empezando como que esta fase final casi de la entrevista, contarles una pregunta. De hecho, vamos a leer un fragmento de una canción y nos gustaría saber su opinión sobre qué le genera esta parte. Bueno, la parte dice, y pensar que algunos años atrás decías con convicción que el olvido era una forma de venganza y de perdón, que el olvido es libertad, y afirmando esa contradicción, te fuiste tan de a poco que nunca dijiste adiós. Y aunque sé que mi nombre nunca ya no pronunciarás, nos duele oírte contar cómo fue tu primer beso. Entonces, que creo que esa es la experiencia, ¿no? De las personas con Alzheimer. Algo que tienen es que a veces cuentan la misma historia o preguntan las mismas cosas y se vuelve cíclico y cíclico y cíclico y claro, ¿no? Esa parte como de... Y bueno, ahorita que leen eso, hay una canción que no recuerdo el nombre, pero justo habla cómo se imaginan que fue la perspectiva de la persona con Alzheimer, ¿no? Y como diciendo, sé que te voy a olvidar y yo no quiero, sé que voy a dejar de reconocerte y eso me duele mucho, ¿no? Entonces creo que sí, lo que me genera es como, bueno, me genera mucha sensibilidad, ¿no? Me genera justamente ponerse en ese lugar, ¿no? Siempre vemos afuera los que lo viven en cuidado, como cuidadores, pero la persona misma a veces creemos que ya no tiene conciencia, pero pues solo quizá está callando todo lo que quizá ni entiende ya, no se le dificulta todo, ¿por qué no me acuerdo? Entonces me da mucha sensibilidad y mucha, pues, compasión para ambas partes. Okay. Y ya para finalizar esta parte de la entrevista, ¿qué mensaje le gustaría compartirle a las personas que están viviendo esta parte del dolor con el Alzheimer? Obviamente tanto a los cuidadores como mencionaba también las personas que lo tienen, pero obviamente pues, las que todavía pueden como esperemos recordarlo, esta parte, o también, bueno, ya lo he mencionado, ¿cuál sería como que este mensaje importante que podría brindarles a ellos, quienes vengan? Pues yo sugeriría mucho acompañarse, apoyarse en algo, en alguien, ¿no? Yo sé que a veces no es viable la psicoterapia, digo, si lo es, qué bueno, ¿no? Y que se lo den, ¿no? Pero pues hay personas que les ayuda mucho apoyarse en la religión, ¿no? Acudir con un padre que no sé qué hacer, ya quiero que se muera, pero es mi papá, mi mamá, ¿no? O sea, me da mucha culpa, ¿no? Me he peleado con mis hermanos, recurrir a las amistades, a vecinos, a veces las familias tienen amistades de toda la vida, ¿no? Y en esos momentos se manifiestan, ¿no? Buscar cualquier persona y permitirse apoyarse. Y pues siendo cuidadores, pues escuchar al paciente, escuchar a la persona que presenta la condición y disfrutar la vida como ahora se pueda, ¿no? No desde la parte de, ay, voy a disfrutarlo porque un día no va a estar, no, sino como se suele disfrutar antes del diagnóstico, subir, bajar y todo, y si de repente, pues claro, va a cambiar algo, a lo mejor de repente pierde la conciencia, de repente se olvida, se desubica quizá, pero bueno, ya nos tocará aprender qué hacer ahí, ¿no? Y pues atender los propios duelos, cuidarse, sobre todo, en todos los ámbitos, físico, psicológico, emocional, social, para que cuando, si es lo que sucede, que la persona fallezca, pues esté toda la vida de la persona esperándola para recuperarla y no haya que, como que reconstruir todo casi desde cero. Así es lo que yo supe ahí. Muchas gracias por
darnos su tiempo, bueno, prestarnos este tiempo para poderle hacer esta entrevista y agradecemos mucho también todo lo que nos ha respondido, toda esta información y esperamos que la gente que lo pueda ver pues le sirva de algo esto. Y